Criterio. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. ¿Cómo están? Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos a una nueva emisión aquí en su programa Criterios para abordar esos temas tan importantes que tanto nos interesan como nación. El tema de pensiones ha sido un tema polémico por muchísimos años, ha sido un tema recurrente, y es que también a la ciudadanía y a los respectivos profesionales se les está agotando la paciencia por ver que no hay mayores novedades, que no hay mayores noticias respecto a si se va a realizar o no una reforma, y si se dice que ya se está trabajando en ella, ¿cuánto de avance se lleva? Entonces, vamos a estar hablando de eso, también de cómo está funcionando el actual sistema educativo y también la visión de las bases magisteriales de la nueva reforma educativa, como lo es Mi Nueva Escuela. Para ello, nosotros estaremos conversando con Jorge Alberto Villegas, quien es secretario general de Bases Magisteriales Salvadoreñas. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Gracias. Un saludo para las y los televidentes de Canal 8 del programa Criterios y en especial para los y las educadoras de El Salvador. Muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos entrando en materia respecto a ese tema tan importante, a ese tema tan polémico como lo es las pensiones y los avances, si han habido o no, hacia esa futura reforma que las y los salvadoreños tanto esperan. ¿De qué manera les está afectando que todavía no se anuncie una reforma de pensiones? Gracias. Tal como usted expresa, realmente el problema de las pensiones afecta a todas y todos los trabajadores, no solo los educadores de cualquier ministerio, de cualquier empresa privada e incluso municipales. En cuanto al magisterio, las cifras son las siguientes: 12.950 docentes, repetiré la cifra, 12.950 docentes ya reúnen los requisitos mínimos para pensionar. Algunos sobrepasan esos requisitos. 12.950. Es correcto, y se lo descompondré por sector masculino y femenino. Son exactamente 10.200 y fracción de maestras. O sea, el magisterio está compuesto más por mujeres que por hombres. Sí. Y los hombres, 2.808 docentes que ansían, quieren, desean pensionarse, pero no lo hacen. ¿Por qué? Por el bajo monto de que les queda asignadas por las AFP de las pensiones. Pensiones de $287 de promedio, y ¿quién podrá sobrevivir con una pensión de esa cantidad? Prácticamente le están entregando el 18 o el 20% del salario actual en calidad de pensión. Este problema se genera exactamente el 28 de septiembre. Hace poco acaba de cumplir 5 años, el 28 de septiembre de 2017, que la anterior Asamblea Legislativa aprueba la modificación de la Ley del Sistema de Ahorro para Pensiones. Entró en vigencia el 6 de octubre de ese mismo año y con ello afectó a todo mundo. Sí. Es más, tenemos maestros y maestros que ya se encuentran, algunos de ellos enfermos crónicos, 18.000 maestros que tienen enfermedades crónicas, que incluso algunos de ellos todavía con enfermedades más graves como enfermedad renal crónica, que tienen que ir a que les hagan hemodiálisis, pierden el día de la hemodiálisis y prácticamente el día siguiente. En nuestra opinión, urge
que los docentes y los demás trabajadores que cotizan y que ya reúnen sus requisitos de pensiones, queremos aclarar lo siguiente. Nosotros iniciamos este sábado 15 de octubre una serie de consultas al magisterio sobre este tema y hemos decidido lo siguiente: esperaremos que esa reforma al sistema de pensiones que prometió el señor presidente de la República el 15 de septiembre del año pasado, afirmando que en el término de un mes estaría entregándola a la Asamblea Legislativa, terminó ese mes y prácticamente ya lleva 13 meses. Aquí, oiga lo que diré, señor periodista, aquí hay infinidad de funcionarios que dicen la reforma ya está terminada, dentro de poco. Bueno, recientemente en el aniversario de AGEPIN llegó el señor presidente de la Asamblea como invitado especial y dijo lo mismo que han dicho los otros funcionarios, que ya dentro de poco la presentarán. En nuestra opinión, ojalá y nos equivoquemos, pues, porque tenemos el derecho a equivocarnos. En nuestra opinión, esta reforma al sistema de pensiones ya la llevaron al terreno electoral. ¿Qué quiero decir con esto? No la presentarán en el transcurso de este año, sino que hasta el año entrante. ¿Por qué? Porque el otro año ya es año preelectoral. Las elecciones son en febrero del 2024. Con esto, en nuestra opinión, lo que pretenden es atraer, ganar votos para el partido, sea cual sea la finalidad. El problema es los graves daños que están ocasionando. Veamos con lo que digo en la educación. 10.950 maestros, ¿qué significan? Significan más de la cuarta parte del magisterio envejecido. ¿Cuánto es el universo de los maestros activos? 43.480 docentes oficiales, 43.480 más. De estos 12.950 ya no están, en nuestra opinión, deseosos de seguir trabajando. Se les acabó la energía física y en algunos casos también la fatiga mental. Si alguna profesión desgasta mentalmente, es la profesión de docente. Estar frente a una cantidad de 35, 40 o más alumnos desgasta mentalmente. Las neuronas se salen afectadas ahí. Entonces, urge que esa reforma se dé. Ok. Fíjese, usted me comenta que posiblemente esta propuesta de la reforma de pensiones pase a ser del ámbito electoral, que sea como la insignia para las elecciones del 2024. Ustedes tengan que esperar un año más todavía. Pero, pregunto, ¿no era esa la idea cuando entró la nueva Asamblea Legislativa? ¿No era ese también el emblema desde hace tiempo? Claro, esa era la idea. Y aparentemente el problema era fácil de resolver. Aparentemente. Me parece que ya al entrar al estudio de los componentes de esa reforma, incluso se afirmaba que las AFP desaparecerían. Todo apunta a que las AFP continuarán. Aclaramos, Bases Magisteriales no es defensora de ninguna AFP. Tampoco Bases Magisteriales está con la idea de que se nacionalicen o se cree un ente autónomo que administre las pensiones. Lo que Bases Magisteriales aspira en representación de los docentes es que los docentes se pensionen con pensiones dignas, con pensiones justas. Aclaremos las cosas. Atrás del 2017, y para ser más concreto, atrás del 6 de octubre de 2017, los maestros y las maestras se pensionaban con 25 años de servicio, con pensiones arriba de $600, dependiendo de los años de trabajo,
así era la pensión. ¿Por qué? Porque la tabla estaba estructurada de que después de 25 años el docente iba sumando, no el docente, todos los que cotizaban a una AFP, y si era el INPED era mejor. Quiero aclarar esto. Las pensiones que está pagando el INPED, si bien es cierto, no son las deseables, ni las justas, ni las dignas, son superiores a las que paga las AFP. Vuelvo a la idea anterior. Cada año que transcurría, el docente sumaba 1.5 de una tabla que le establecía ya la ley anterior, es decir, la que fue reformada en el régimen del profesor Salvador Sánchez Serén. En broma y en serio decimos, menos mal que era un docente y que vino a afectar no solo a los maestros, sino a todo mundo, pero en especial a los docentes. ¿Por qué? Por lo que digo, si una profesión desgastante es la de la docencia. Entonces, así las cosas, las pensiones que se pagaban anteriormente eran, y las antes que aparecieran las AFP eran todavía superior. Quiere decir que los trabajadores, las trabajadoras, hemos venido sufriendo una escala de pensiones mejores, de pensiones regulares a pensiones bajas o malas. Es decir, que toda la situación empeoró, de acuerdo a lo que usted me dice, con la entrada de Salvador Sánchez Serén. Es decir, en la gestión pasada empeoraron las cosas. Es decir, si ya estaban mal, se pusieron peor. Es correcto. Y para ser preciso, estaban urgidos de hacer esa reforma. Ha de recordar usted, señor periodista, que El Salvador cayó en impago previo a la reforma, previo a septiembre de 2017. Entonces, y según ellos, tenían que subsidiar las pensiones. Entonces se les ocurrió la brillantísima idea de que para que el Estado no subsidiara pensiones, habría que dejar pensiones de miseria y de hambre. Entonces, eso ocurrió, como digo, en el gobierno del señor Salvador Sánchez Serén, repito, el día 28 de septiembre de 2017. ¿Las bases magisteriales se pronunciaron en contra de esta medida? Claro que sí. Si hay videos, pues qué bueno que ahora ha habido una proliferación de medios informativos que hay videos y nosotros los tenemos en nuestro poder de informaciones de varias marchas que hemos hecho. Incluso hicimos marchas que le llamamos marchas negras, en donde las docentes iban por lo menos con traje negro o por lo menos blusa y camisa negra. ¿Por qué? Porque esto es a lo que nos condenó el gobierno, como repito, de Salvador Sánchez Serén, a pensiones de hambre. Fíjese, él les había prometido, de acuerdo a lo que usted me comenta, que ahí las cosas sí iban a cambiar, pero me comenta que empeoraron. Y ustedes reclamaron, se pronunciaron en contra de estas medidas. ¿Cómo respondió el gobierno en ese entonces? Óigame, qué bueno que ha hecho esa pregunta. Para mí las cifras las tengo muy frescas. El día 7 de octubre del año pasado, repetiré, el 7 de octubre del año pasado, hubo reunión en Casa Presidencial entre el señor presidente de la República y representantes de algunos sindicatos o asociaciones. El problema es que no convocó, óigase bien, a ninguna gremial que representara a los docentes. Es decir, convocó a otros sectores de trabajadores, en nuestra opinión, afines al gobierno del señor Bukele, pero no a nosotros. Ahora, ¿por qué creemos que no nos convocó? Sencillamente porque nosotros cuestionamos, especialmente a su exministra de Educación. La cuestionamos por lógica cuando era ministra de Educación. Entonces, pienso yo que porque no aceptábamos las decisiones de la ministra,
que dicho sea de paso fueron ilegales, que dicho sea de paso nuestra gremial tomó la decisión de procesar a esta señora en la sala de los contenciosos administrativos porque estaba cometiendo, en nuestra opinión, el delito de actos arbitrarios. Increíblemente una gremial procesa a una ministra de Educación. ¿Y a qué se debió? Se debió a que esta señora para este año, en enero, decidió enviar una nota a los directores de los centros educativos en la cual les expresaba que para el presente año los profesores interinos, para aclarar a los televidentes que entiendan qué son los profesores interinos son aquellos que sustituyen a un docente por algún motivo, porque se pensionó, porque se murió, porque se enfermó. Ella decidió que estos docentes fueran contratados de una nómina que ella enviaría, y eso no está establecido en ninguna ley de la República. Y hablando de docentes interinos, ¿qué tanto les está afectando también el retraso de la reforma de pensiones para acceder a una plaza de titulares? Pausa, ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos. Gracias por continuar con nosotros. Y tal como estábamos comentando de cuál es el impacto de la carencia de noticias ante la reforma de pensiones, vamos a analizar si los docentes interinos también se están viendo afectados. Ya nos comentaban que hay más de 12,000 profesores y profesoras que no pueden pensionarse. Es decir, ya están con todos los requisitos, están en edad de hacerlo, pero no pueden realizarlo porque la pensión que les llega no alcanza, no es una pensión para que puedan vivir el resto de su vida. Entonces, ¿de qué manera les está afectando? Afecta a los interinos. ¿Por qué? Porque la interinidad de ellos finaliza hasta el 31 de diciembre de cada año. De ahí, o si continúan desempeñando el cargo, o el ministerio nombra en propiedad. Aclaro, en el mes de junio inició un proceso de selección para los maestros que quedarán en propiedad ya. Sí. Ese proceso lo está realizando el Tribunal Calificador, que serán estimados de 2,000 maestros. Significa que hay 2,000 maestros interinos que al terminar la evaluación que está haciendo este tribunal, perderán esa plaza de interinos porque los seleccionados ocuparán esas plazas que están desempeñando los interinos. Claro, quedarán sin empleo, y si no tienen empleo, incluso no reciben ningún ingreso, pero además les afecta. ¿Por qué? Porque hasta que logren ingresar a la docencia, podrán continuar pagándole a la institución que se llame AFP o el nombre que le quieran poner. Si deciden crear una institución diferente, entonces dejarán de cotizar hasta que obtengan un empleo. Sin embargo, tocando el tema del desempleo de los docentes,
de veras uno se sorprende al enterarse de datos como estos. El mismo Ministerio de Educación, en reuniones que hemos tenido, ha expresado que son 40.000 docentes desempleados. Es decir, en nuestro país hay docentes hasta para exportar. ¿Por qué? ¿A qué se debe? Muy sencillo. Todas las universidades gradúan docentes, de profesores o de licenciados, que es una masa laboral que sale a vender su fuerza de trabajo a colegios particulares, porque en el Ministerio de Educación no encuentra empleo. Es decir, la cantidad de plazas que se crean año con año son inferiores a la cantidad de egresados. A eso se debe esa sobreproducción de docentes. Y a propósito de eso, ya el Ministerio de Educación está valorando que suprimir a carreras de docentes en determinadas especialidades. ¿Como cuáles? Bueno, hay carreras donde hay infinidad de docentes, como en educación parvularia, pero o docentes que se llaman de educación básica, es decir, que están capacitados para trabajar desde primero hasta sexto grado. El déficit que se tiene en educación de formación de docentes es en las asignaturas que muy pocos quieren graduarse de docentes, de matemáticas, física y química. Ahí es donde el ministerio, pienso que no hay una decisión terminada, pero están buscando alternativas como parar esa sobreproducción de docentes. Imagínense. O sea, hay una gran masa que en principio quisiera entrar en los planes del Ministerio de Educación, y usted me dice que por la misma saturación ellos buscan lo privado, sabiendo también que lo privado también es limitado. Entonces cada año se está creando una gran masa de desempleados cada vez. Incluso usted ya me mencionaba que habían más de 12.000 docentes que ya estaban en la edad de jubilarse. Si la reforma se atrasa un año, como se puede plantear o como está esa visión de que se pueda convertir en una herramienta electoral, estamos hablando de que en el lapso de un año, ¿cuántos docentes adquirirán los requisitos para jubilarse? Óigame, cada día, por ejemplo hoy, algún maestro estará cumpliendo en ese universo de los 43.480 que yo cito, estará cumpliendo 60 años o 55 años. No lo sé cuántos, pero por lo menos habrán que unos 15, que unos 20 mujeres y unos 10 que 5 hombres. Cada día. Eso no está matemáticamente definido. Sin embargo, oiga lo que diré. Cuando un docente llega a su primera categoría A, es decir, después de 30 o 35 años de laborar, su salario es de $973, ¿ya? Y cuando un docente comienza a laborar, su salario es de $595. Bueno, si este gobierno fuese inteligente, debería de pensar lo siguiente. Bueno, pensionaremos a estos 12.950 docentes y emplearemos a los maestros que están, valga la redundancia, desempleados. Ahora bien, ¿qué significará un ahorro? ¿Y por qué significará un ahorro? No es igual estar pagando 12.950 plazas de $973 a estar pagando 12.950 plazas de $595. Es decir, habrá una economía en cuanto a esto. Y como decía, el concurso para optar a estas plazas del año pasado que realizó la exministra de Educación, violando la ley de la carrera docente,
haciendo un concurso administrado por el Ministerio de Educación y no por el Tribunal Calificador como lo manda la ley, concursaron cerca de 18,000 maestros. A eso me refiero yo. Y el resto quiso concursar. No quiso concursar porque no le tenía confianza al proceso, los motivos que hayan sido, pero vea la cifra, 18,000 docentes concursando para plazas de docentes. Significa que la cantidad de docentes desempleados en este país, como repito, tenemos hasta para exportar docentes, y lo digo en sentido de broma, no lo estoy diciendo de que queremos que se vayan los docentes. Imagínense, me comenta que de estos 18,000, ¿cuántos pueden quedar más o menos en una plaza? Bueno, las plazas fueron como 1,200. 18,000 para 1,200 plazas. Exacto, correcto, así es. ¿Y qué se hace con las demás personas? Exacto, así es. Bueno, y aclarar que la señora exministra, cuando era ministra, les hizo 3 pruebas a los docentes. Entiendo que ustedes se pronunciaron en contra de eso, porque Claro se mencionaba que era sí. un insulto Claro. hacia la docencia misma de Carla Hanania. Es que le digo lo siguiente, cuando una universidad gradúa a un docente, se supone que este docente está capacitado para ejercer la docencia. Sí, claro. No es necesario entonces, y ya la ley establece, se lo explico así, cuáles son los requisitos para obtener empleo. No es someterse a un examen general de conocimientos académicos, no es someterse a un examen de conocimientos de su especialidad como docente, ni es un test psicológico, ¿verdad? Lo que el artículo 18 de nuestra ley establece es lo siguiente, que el docente ingresará tomando en cuenta 3 criterios. Primero de ellos, antigüedad de graduación, y tiene lógica. Segundo criterio, especialidad. Pues sí, si la plaza es de inglés, no concursarán profesores en lenguaje, pues, ¿verdad? Y en tercer lugar, la proximidad de la vivienda del docente a la plaza que concursa. Sí. Entonces, esos son los 3 criterios. Bueno, ¿y qué pasará si hay docentes que se graduaron el mismo día, que son de la misma especialidad, y que viven a igual distancia de la plaza que esté en concurso? Solo en esos casos habrá un examen escrito para que el que obtenga la mayor calificación gane esa plaza, pero eso es muy raro que ocurra. Ok, vamos a seguir ampliando sobre este tema y más al volver de nuestra pausa comercial. Ya volvemos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. El pueblo tiene todo el derecho a presionar ante promesas no cumplidas, tiene todo el derecho a pronunciarse cuando algo les está afectando su vida, como lo es esa falta de reforma de pensiones. Entonces, para las bases magisteriales, ¿qué es lo que se viene en los próximos días o en los próximos meses de no haber un pronunciamiento de parte de la Asamblea Legislativa o de otras instancias gubernamentales? Bien. Ocurre ser que Bases Magisteriales ha aprobado en una reunión reciente dar un compás de espera para todo el resto del año, es decir, hasta el 31 de diciembre, para que esa esperada
reforma al sistema de pensiones llegue al seno de la Asamblea Legislativa. Es preciso que la presente el gobierno, representado por, supongo que será el señor ministro de Educación, quien lo lleve a la Asamblea. Ahora bien, si al último viernes de enero, repetiré eso, si al último viernes de enero esa reforma no ha llegado a la Asamblea, desde ya estamos convocando al Magisterio Nacional a participar en la mayor marcha que haremos en la historia del Magisterio para resolver ese problema, o por lo menos presionar para que se resuelva ese problema. Okay. Entonces, esto lo esperaríamos para finales de enero del próximo año. Es correcto, es correcto. Suficiente tiempo. El señor presidente, repito, el 15 de septiembre de 2021, él solo se impuso un periodo de 30 días. Bueno, no dijo 30 días, dijo en el término de un mes se presentará a la Asamblea Legislativa la reforma. Pues prácticamente ha transcurrido 13 meses y esa reforma no ha llegado. Esperaremos este par de meses que faltan para eso. Avancemos hacia el siguiente tema, dejando a un lado la parte de las pensiones. Ahora corresponde analizar cómo se encuentra el actual sistema educativo, tanto para docentes como para estudiantes. ¿Hay carencias? La opinión de bases magisteriales es la siguiente. Y tenemos a la base cifras. El sistema educativo de El Salvador está en una profunda crisis. Ahora bien, ¿en qué nos fundamentamos para hablar de eso? Por ejemplo, las PAES que se realizaban antes. Sí. Y curiosamente, en este gobierno se suspenden las PAES. ¿Sería porque los resultados de las PAES era reprobación de los estudiantes de segundo año de bachillerato? Especialmente en dos asignaturas, en matemáticas y en ciencias, llamémosle ciencias naturales, lo que tiene relación con lo que he dicho, que aquí los docentes no se gradúan o se gradúan muy pocos en matemáticas, en biología, física y química, que son las ciencias naturales. Entonces, este es, como digo, en donde más han fallado los estudiantes de bachillerato. Ese es un termómetro, eso es un indicador para nosotros de la deficiente preparación académica de los estudiantes. Y es problema de los estudiantes o de los docentes, en nuestra opinión, no. El problema radica en la evaluación que se hace de los conocimientos adquiridos. Pero hablaré de otro indicador que nos autoriza a nosotros para decir que hay deficiencias en la formación académica de los estudiantes. Los estudiantes que aspiran a ingresar a la Universidad de El Salvador. En estos días se está realizando un proceso de selección de exámenes de admisión. Todavía no hay resultados, pero me referiré a los del año anterior. Y agregando una reducción de más de 5.000 estudiantes en comparativa con otros años. Es correcto, es correcto. Veamos los resultados del año anterior. El 5%, repetiré esa cantidad, el 5% de los estudiantes que llegaron a someterse al examen de admisión lograron ingresar en el primer examen. En primera. Bueno, y oigan lo que diré. Y les digo, si tienen dudas de lo que estoy afirmando, hay que preguntarle a las autoridades del alma mater. La nota mínima era contestar correctamente 30 de 100 dificultades para ingresar. Es decir, el estudiante ingresaba a la universidad con una nota de 3 o superior a 3. Entonces, y solo ingresa el 5%.
Ese es un indicador que las autoridades deberían de estarse preocupando. Ahora bien, cuando yo digo que interviene mucho en el aprendizaje de los estudiantes, no solo es ese factor, pero es un factor que determina, es la evaluación que se hace de los conocimientos adquiridos. Es bueno que usted como periodista esté informado de lo siguiente. Si usted tuviese un niño en un centro escolar público, ¿cómo es la evaluación? Si el alumno ha escrito todas sus clases, estamos hablando en clases normales, pues de que el alumno llega presencialmente. Si tiene escritas en sus cuadernos todas las clases, este alumno ya obtuvo 3.5 de nota. ¿Qué sigue? Lo que se llama actividad integradora. ¿Qué es una actividad integradora en educación? Es realizar, contestar correctamente una guía que se les deja con 15 días de anticipación. En el trimestre son 2. Bueno, y este alumno las contesta él las contestará en su casa, pues veamos. Pues en nuestra opinión, este alumno busca el apoyo de otros a que le ayuden a contestar eso, a pesar de que son conocimientos impartidos en sus clases normales de los estudiantes. Si contestó bien, ya tiene 3.5 de nota. ¿Cuánto tiene este alumno ya? Ya tiene 7 de nota. Increíble. Y los conocimientos que adquirió, eso es el famoso examen trimestral. ¿Cuánto vale ese examen trimestral? 3 puntos. Significa que el alumno puede entregar el examen, la hoja del examen sin haber contestado ninguna dificultad, o entregarle en blanco o contestar mal todas las dificultades, pero este alumno ya tiene 7 de nota. ¿Por qué? En lo que ya dije, cómo es que se obtuvo ese 7. A eso, como gremial, se lo hemos dicho a los funcionarios, hay que corregir esto. Parece ser que ya están entendiendo eso, porque ahora ya en las reuniones que se están realizando con las gremiales, aparece esa pregunta: ¿cómo evaluar y qué evaluar? Ojalá que el ministerio entienda que debe de hacerse una evaluación, incluso, no lo hemos discutido, podría tomarse en cuenta que las clases estén escritas en el cuaderno, sí, pero con un porcentaje menor de calificación, qué sé yo, 1.5, 2 puntos porcentaje, pero que lo determinante para que el alumno sea promovido debe de ser el rendimiento de los conocimientos adquiridos reflejado en la prueba objetiva. Así se llama, el examen escrito se llama prueba objetiva. Ahí se resolverán esos problemas de lo que digo de las PAES, o que ya desaparecieron las PAES, de los ingresos a la Universidad de El Salvador. A las universidades privadas no les hacen examen de admisión. Ok, vamos a analizar si tal cual tenía muchas críticas la prueba PAES. En esta ocasión, ¿es lo mismo la prueba Avanzo? Bueno, pausa comercial, ya volvemos. Nuestro compromiso, nuestra pasión, son algunas de las cosas que nos caracterizan como salvadoreños. Farmacia La Buena, la farmacia de todos.
Tal como hablamos en el segmento anterior, la PAES desde luego que tenía sus errores. Claro que muchísimas personas comentaban que la PAES no lograba medir las aptitudes suficientes o necesarias de las y los estudiantes. En eso se sustituye por lo que se denomina la prueba Avanzo. Muchos dicen, mire, pero es que esto es igual a la PAES, lo que se pasa es que se cambia el nombre, o es que ha habido una diferencia sustancial y han mejorado las pruebas y los resultados. Bueno, la opinión que tenemos nosotros es la siguiente. La prueba Avanzo es un sustituto de las PAES que pretende reflejar un resultado de rendimientos académicos distintos de los que reflejaba las PAES. Es decir, que los alumnos salen promovidos, pues, ¿verdad? Ya no salen reprobados como con las pruebas de las PAES. Ahora bien, tan cierto es que el propio ministro de Educación, no lo está diciendo Jorge Alberto Villegas, el propio ministro de Educación le dijo y lo publicó, lo dio a conocer el señor Javier Hernández. ¿Quién es Javier Hernández? Presidente de la Asociación de Colegios Privados. ¿Qué le dijo? Que el Ministerio de Educación está valorando suspender esa promoción masiva que está haciendo, es decir, promoción a diestra y siniestra. Nosotros como educadores, por lo menos yo ejercí la docencia hasta el año pasado, recibíamos año con año circulares. Recuerdo la del año pasado, pero todas es la misma. Clases de refuerzo para el año pasado del 8 al 12 de noviembre. Veamos a ver qué trae la circular de este año. Clases de refuerzo del 8 al 12 de diciembre, al 12 de noviembre. Vea que un alumno, yo trabajaba en tercer ciclo, un alumno podía dejar reprobado a las 5 asignaturas a las que debe de promover. Sí, claro. Sí, puede dejarlas reprobadas. Y en 5 días de clases de refuerzo, estos educadores deben de capacitar a los estudiantes para promover esas asignaturas. A ver. ¿Capacitar en 5 días lo que no se aprendió en todo el año? Es correctísimo lo que he dicho. Significa que su servidor en 5 días de 45 minutos con los alumnos reprobados les enseñaría todos los contenidos del programa del grado en que estudia. Eso, miren, ni por arte de magia se haría eso, pero la decisión era promoción masiva de estudiantes. O sea que la idea no es que los estudiantes aprendan, sino que pasen aunque no hayan aprendido. Repito, promoción masiva. Y esto, repito, se lo dijo el señor ministro de Educación al señor Javier Hernández, al licenciado Javier Hernández, y él lo dio a conocer, que el ministerio estaba valorando suspender esas promociones masivas de estudiantes. Qué bien, le dijimos al ministro en su momento, qué bien que se suspendan esas promociones más. Hacen más daño que bien. Hacen más daño. ¿Por qué? Porque sale un estudiante promovido con bajos conocimientos académicos. Ahora bien, algunos podrán decir, sí, pero el padre de familia ha invertido en un año en gastos de transporte, etcétera, pero sale afectado el padre de familia. En nuestra opinión, si es necesario que haya reprobación, debe de haber reprobación. Al final del camino, si este estudiante decide continuar estudiante o los padres tienen la capacidad económica para costear una carrera universitaria, llegará a la situación de que si no tiene los conocimientos, será reprobado en la universidad. Entonces, ¿a qué están yendo estas promociones masivas? ¿A qué están yendo a las universidades? Porque es decir, que las diferentes escuelas y colegios nos están promoviendo para algo que no están preparados. Sí, en el debate también debe de tenerse en cuenta
varios, y qué bueno que ahora sí se están preocupando por el sistema educativo. Ojalá que sea para tomar medidas adecuadas, porque ¿para qué educamos? Es decir, ya las carreras universitarias serán las que se necesitan, o habrá que hacer adecuaciones o readecuaciones en este mundo tecnologizado en el que alguien escribió recientemente. Hoy su hijo se está preparando para una profesión que en el futuro ni está definida todavía. De tal manera pues que en nuestra opinión, volviendo al tema, debe de evitarse la promoción masiva. Desde luego. Momento de nuestra última pausa comercial. No nos cambie. Regresamos. Samvar, una empresa que cree en la sostenibilidad ecológica y en la cultura de productos biodegradables en El Salvador, decididos a proveer las mejores soluciones en limpieza, porque cuidar el medio ambiente es tarea de todos. Y es que para futuras pruebas objetivas, las bases magisteriales estarán dando su aporte para que nuestro sistema educativo, en efecto, pueda mejorar y podamos tener ese sistema que por tantos años nos hemos merecido. Sí, claro, en este país nada debe de ser estático, todo debe de ser cambiante. Y en la educación es también una parte de la formación de los futuros y de los actuales ciudadanos para actualizarse. Es importante mencionar, como decía hace un momento, que el día de mañana vamos a una reunión del tema salarial. Es increíble lo que aquí se da en cuanto al magisterio. Escuche lo que diré. Un docente es nombrado y su salario es de $595 cuando comienza a laborar. Ahora, casi siempre le obligan o le dicen, bueno, si quiere la plaza también debe de trabajar una jornada extra, que a eso se llama sobresueldo. Normalmente el sueldo base se devenga de 7 a 12 y el sobresueldo de 1 a 6 de la tarde, pero el sueldo base tiene $595. ¿Cuánto tiene el sobresueldo? Prácticamente menos de la mitad del sueldo base, $248. Yo digo a los compañeros docentes, ¿qué opinión tienen las autoridades educativas del desempeño de los maestros o del salario de los maestros? La doble sección se pagaba hace 9 años, la doble sección se pagaba en $240. Hace 9 años tuvo un incremento, $8, de 240 a 248. Claro que este tema lo facturaremos el día de mañana. Por ejemplo, los profesores horas clases. ¿Quiénes son los profesores horas clases? Aquellos que solo son contratados para determinada cantidad de horas. Por decir un ejemplo, 60 horas al mes, 100 horas al mes, 120 horas al mes. ¿A cómo las están pagando? A $5.20. Hoy las están pagando a $5.20. Pondré un ejemplo. Un maestro trabaja en el Instituto X, tiene 100 horas, 5 horas por día, 5 horas por día. ¿Cuánto gana al mes? $520.
con los descuentos se le hacen $375. Esto claro que se lo facturaremos mañana al Ministerio de Educación. Para citar ejemplos, pondré un tercer ejemplo. En el Estado, en las instituciones oficiales, todas las instituciones tienen lo que llaman bono en junio y bono en diciembre. Por ejemplo, en la Asamblea Legislativa el bono es de un salario, en junio extra, y en diciembre otro salario completo, en junio y en diciembre en el órgano judicial, y así por el estilo. ¿Y los maestros cuántos tienen de bono? $117 en junio y $117 en diciembre. Yo estuve en una entrevista y el 23 de este mes, de junio de este año, y me decía un periodista, están mejor los soldados y los policías que ustedes, porque a los policías y a los soldados les dieron $400 de bono en junio. Imagínense que es una situación bastante crítica para todo el magisterio, y desde Criterios deseamos que todas las cosas que vayan saliendo salgan de la mejor manera posible, desde luego les pueda beneficiar. Jorge Alberto Villegas, muchísimas gracias por habernos acompañado y esperamos próximamente tener buenas noticias. Gracias por habernos invitado y estamos a la orden. Estas cosas hay que decirlas, no hay que ocultarlas, hay que tener como le dijera, la valentía de plantear las cosas por su nombre. Gracias. Y también gracias por tomar a Criterios como un espacio de denuncia también. Amigos y amigas televidentes, gracias por habernos sintonizado una vez más. Recuerde, el criterio más importante siempre lo va a tener usted. Que descanse. Feliz noche. Criterios. Una entrevista de Mix de Medios. Que aborda frontalmente los problemas de El Salvador con los verdaderos protagonistas y plantea soluciones. Criterios.